Hola, bienvenidos y bienvenidas a este vídeo. Hoy vamos a ver el pronombre ne en italiano. Comenzamos. Antes de todo, quiero decir de nuevo que yo me llamo Gabriele y en estos vídeos os voy a enseñar el italiano hablando siempre en español y ajustando todas las clases a la gramática castellana. Comenzamos. El ne no es de confundir con el ne, que es el ni español. Ne, además, se escribe con el acento agudo, el mismo acento que tenemos en español. Y sabemos qué quiere decir ni. En vez, ne, que es un pronombre, es una particularidad del italiano. Es algo que no existe en español, así que es bastante complicado, sobre todo a nivel de uso. Y también no existe en otros idiomas, por lo menos los idiomas que yo conozco. No existe. Es algo de verdad muy particular del italiano a nivel de regla gramatical. El ne, sin acento, lo repito, se usa para describir una parte o unas partes de un conjunto o todo eso o toda su categoría. Y significa de algo de o de una parte de o de un poco de. Con los ejemplos vemos bien y podemos entender mejor de qué se trata. Otra cosa importante es que el ne responde siempre a la pregunta ¿de qué cosa? Recordamos esta pregunta, ¿de qué cosa? El ne responde siempre a esta pregunta. Vamos a ver los ejemplos. Dei cornetti, punto interrogativo, respuesta, non ne mangio. Unas cornetas no como de esa categoría, de las cornetas. No como nada de cornetas. Ese ne es un pronombre y va a sustituir cornetti. Que ojo, cornetti es el plural, cornetto, doble T, es una palabra de género masculino, en vez en español es una palabra de género femenino, que decimos cornetas. En italiano se dice también croissant, como pasa también en español, y que es una palabra adquirida en nuestro vocabulario, pero cornetto y cornetta es correcto, es la palabra italiana. De todas formas, non ne mangio, ese ne va a sustituir cornetti y dice que de esa categoría yo no como, de las cornetas yo no como nada, se refiere a eso. Otro ejemplo, vuoi vedere il calcio? ¿Quieres ver el fútbol? Respuesta, no, virgola, no, ne voglio sapere niente, no quiero saber nada. En español podemos traducir esta frase, pero ese ne se refiere de esa categoría. No ne voglio sapere niente. Ese ne va a sustituir el calcio. Y se refiere a esa categoría, que esa persona no quiere saber nada del calcio. De eso no quiere saber nada, a nivel de categoría. De todo eso, todo lo que es el calcio. Por eso usamos ne. Si yo digo, no, non voglio sapere niente, falta de que yo no quiero saber nada, ¿no? ¿De qué cosa? Del calcio. Por eso lo usamos ne. Y lo mismo con i cornetti. Dei cornetti non ne mangio. La pregunta que he dicho anteriormente en el principio del video. ¿De qué cosa tú no comes? Dei cornetti. De esa categoría. Por eso lo usamos ne. Otro ejemplo. Vuoi 3 kg? Punto interrogativo. Respuesta. Ne devo prendere solo 2. ¿Quieres 3 kilos? Tengo que coger solo 2 kilos. En este caso, el ne sustituye kilos y indica una parte de esos kilos. Y después especificamos que queremos solamente 2 kilos de esos 3. Por eso la traducción he dicho de algo de. Porque de esa cantidad, que son 3 kilos, yo quiero solamente 2. Por eso te contesto, ne devo prendere solo 2. Porque ese ne se refiere a esos 3 kilos. De ese conjunto de 3 kilos, yo necesito solamente de 2 kilos. Por eso en italiano usamos ne. Y la pregunta es, ¿de qué cosa devi prendere solo 2 kg? De los 3. Por eso que de los 3 kilos los vamos a sustituir con ne. Otro ejemplo. Otra cosa a nivel gramatical. Cuando ne, el pronombre ne, sigue un verbo en la forma infinitiva, todos los verbos, todas las conjugaciones pierden la e final y cogen ne.
sabemos que los verbos a la forma infinitiva en italiano tienen todos la E final y a todas las conjugaciones. Cuando tenemos, como he dicho, esta combinación verbo más ne, verbo a la forma infinitiva, quitamos la E final y añadimos el pronombre ne. Ejemplo, mangiare di carne, el significado no cambia, mangiare di carne, come de carne, come un poco de la carne. Ese ne se refiere a la categoría de la carne. De esa categoría tienes que comer una parte, sin especificar la cantidad, pero tienes que comer una parte de eso. Por esa razón decimos mangiare di carne. Este ne se refiere a la carne. De esa categoría tienes que comer una parte. Lo mismo va a pasar con... y vemos que el verbo a forma infinitiva sería mangiare, quitamos la E final y añadimos ne. En este caso tenemos una forma imperativa. Y lo mismo ahora lo vamos a ver con una forma pero infinitiva. Debe perderne 2 kg di masa grasa. Tienes que perder 2 kilos de masa grasa. Como vemos, perdere sería más ne, pierde la E final y coge ne, perderne. Tienes que perder 2 kilos de masa grasa, traducimos en español. Ese ne se refiere a de la masa grasa. De la masa grasa, él tiene que perder 2 kilos. Este ne sustituye masa grasa. Aunque en español podemos decir tienes que perder 2 kilos de masa grasa y no hay una traducción literal, en italiano decimos en esta forma: debe perderne 2 kg di masa grasa. Este ne se refiere a la masa grasa. Pero podemos también decir en italiano, que es correcto, debe perder 2 kg di masa grasa. Pero no vamos a especificar de qué tiene que perder, aunque es igualmente correcto. Por esta razón pasa que en la mayoría de los casos usamos el ne, debe perderne 2 kg di masa grasa. Ese ne quiere especificar, de nuevo decimos entre comillas, que tienes que perder 2 kilos de eso, de esta categoría que es la masa grasa. ¿De qué cosa? De masa grasa. Por eso usamos ne. Como he dicho, si yo digo debe perder 2 kg di masa grasa, la frase es igualmente correcta. En este caso, ne quiere aclarar de que tiene que perder 2 kilos. Otro ejemplo, desiderare del latte. Desidera del latte, virgola, ne vuole un po'. Ahora vamos a ver una diferencia con otra frase muy similar, que es desidera del latte, virgola, lo vuole. Vamos a ver bien la primera frase, nos vamos a enfocar en esa. Desidera del latte, virgola, ne vuole un po'. Quiere un poco de leche. De leche quiere un poco. Ese ne, como he dicho, va a sustituir el nombre que es latte. Y esta frase, ¿qué quiere decir? Que de la leche, de esa, él quiere una parte. Por eso que decimos ne vuole un po'. De esa quiere un poco. Recordamos que en italiano latte con doble T es una palabra de género masculino, en vez de en español es una palabra de género femenino. En vez, la segunda frase, desidera del latte, virgola, lo vuole, no tiene un ne. Y puede parecer lo mismo, pero no lo es, porque la traducción sería en español. Quiere de la leche, la quiere, y no estoy a especificar qué cantidad. Por esta razón hay la diferencia. Porque en italiano decimos desidera del latte, lo vuole, quiere de la leche, la quiere, esa, y no decimos nada más. Y en vez, si digo desidera del latte, virgola, ne vuole un po', ese ne quiere decir que quiere una parte de leche. Sin especificar claramente cuánto, pero decimos de esa, él quiere una parte y no decimos cuánta, ¿vale? Es una diferencia muy muy pequeña, pero es esa. Seguimos con otro ejemplo. Parla de la sua vita. Pregunta, respuesta. Sí, ne parla. Habla de su vida. Respuesta. Sí, habla de esa. Como he dicho, la traducción de algo de. Y en este caso tenemos siempre que hacer la pregunta de siempre. ¿De qué cosa? De la vida. Y por eso que usamos ne. Porque ne es el pronombre que va a sustituir vita. De su vida, él habla.
habla de eso, ¿no? De la vida, que es la suya. Parla della sua vita? Sì, ne parla. Ese ne va a sustituir sua vita. Por eso que usamos ne. Podemos decir también, ¿parla de la sua vita? Sí, parla de la sua vita. Pero no podemos decir lo mismo diciendo sí parla, pero falta de qué parla, ¿no? Por esta razón que en italiano usamos ne, porque servirá eso. En este caso, a todo ese, podemos decir entre comillas, conjunto que es vita. Seguimos con otro ejemplo que es racconta le sue storie. Virgola, ne racconta tante, cuenta sus historias. De esas historias, él cuenta muchas. Ese ne es el pronombre que va a sustituir su historia. De sus historias, él cuenta varias. Como hemos dicho, tenemos siempre que preguntarnos de qué cosa, y en este caso, le sue storie. De esas, sus historias, él cuenta muchas o varias. Recordámonos que storie, que es el plural de historia, siempre sin e antes. Muy bien, este vídeo, y raccontare, que es el verbo contar con doble C. Muy bien, este vídeo sobre el ne ha acabado. Estoy seguro que muchísimos tendrán un montón de dudas, están liando, equivocando, cuándo se usa, cuándo tengo que poner, qué quiere decir. Es que es un pronombre muy complicado y lo malo es que va a pasar mucho en el idioma italiano porque lo usamos muchísimo también en la forma escrita. De consecuencia, lo más importante es aprender bien cuándo se va a usar. Recordarse que tenemos que hacernos siempre la pregunta ¿de qué cosa? Para entender el significado de ne en una frase, si encontramos el ne. En vez, cuando hablamos, sé que va a costar porque en español no se va a poner, ¿no? No se usa. Tenemos que recordarnos que ese ne sustituye un nombre y quiere aclarar que de esa parte, de eso, o de esa categoría, o de ese conjunto, o toda esa categoría, nosotros queremos, y depende del verbo, una parte, o toda esa. Esta es la cosa que tenemos que tener clarísima a nivel de cabeza para entender bien este pronombre. Y otra cosa importante es que no es de confundir con ne. Eso es muy fácil, porque ne con acento agudo es en español. Y otra cosa es que no nos va a ayudar muchísimo, es que ne sustituye todos los nombres femeninos, masculinos, singulares, plurales, y él se queda siempre igual, siempre de la misma forma, ne. Muy bien, como he dicho, este vídeo ha acabado. Y si tenéis unas dudas, que es lo normal, me podéis escribir y seré feliz de contestar a todos vosotros y vosotras. Y nada, si te ha gustado este vídeo, pon un comentario, deja un like, inscríbete al canal. Yo te espero en el próximo vídeo. Chao.